entendiendo este principio? Entonces Jesús sabía lo legal, la parte legal. Y por eso la palabra dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 5: sacrificios y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Diga conmigo, el Señor se cansó de esos sacrificios hebreos. Es por eso que los judaizantes de hoy no quieren saber del Nuevo Testamento, no lo reconocen, porque es que el Nuevo Testamento completo le da duro ese sistema que ellos tienen instaurado. Porque el sistema que ellos tienen instaurado es un sistema ilegal. El sistema es ilegal. Por eso cuando usted se mueve bajo la gracia, usted se mueve bajo el respaldo total de Dios. Y hay prodigios, hay señales, hay milagros, porque tú te estás moviendo bajo la legalidad de un nuevo pacto. Está operando bajo la legalidad de un nuevo pacto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, hermanos. Más me preparaste un cuerpo para hacer tu voluntad, dice Hebreos 10:9. Quita lo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad dice la Biblia que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. A mí que nadie me venga con fiestas hebreas. A mí que nadie me venga con disfraces. Ahora de que se disfrazan. Los hebreos se disfrazan cada cierto tiempo, de que para esconder a Dios, porque Dios no puede ser visto. Ellos se disfrazan para que la gente lo vea disfrazado. Y con esta fiesta ellos están escondiendo a Dios. Oye, qué ignorancia. Gloria a Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 16, uno de los libros que esa gente más odian es el libro de Hebreos. Y el Espíritu Santo se la sabe todas porque le puso este libro hebreo. Le puso hebreo. ¿Qué hebreo fue que escribió el libro de Hebreo? Blasfemia. Oye eso. Blasfemia. Porque no entienden. Esto es por revelación. Dígale al que está a su lado, esto es por revelación. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este era el pacto que había dicho. Este era el pacto que había de hacer con ellos después de aquellos días. Amén. De manera que Jesús no entró a la tierra de forma ilegal. Diga conmigo, Jesús no entró a la tierra de forma ilegal, sino de forma legal, porque Jesús fue nacido de mujer y bajo la ley. Lo dice la Biblia, fue nacido de mujer y bajo la ley. Y hay muchísimas cosas que quiero destacar, pero el tiempo avanza tan rápido. Y una de las cosas es que Jesús vino del cielo a la tierra. El Espíritu Santo hizo sombra sobre María y colocó en María el feto, colocó en María el embrión, de tal forma que ese cuerpo humano en ningún momento se contaminó. Aunque María estaba bajo pacto abrahámico y por naturaleza era pecaminosa, pero el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús no se contaminaron, porque uno de los requisitos para que entrara en vigencia el nuevo pacto era que el Mesías naciera de mujer
que naciera bajo la ley, pero que naciera sin pecado. El único ser humano que ha nacido sin pecado se llama Jesús. Después, todos los seres humanos han sido concebidos bajo pecado. Entonces, por eso la sangre de Cristo hoy en día nos limpia de todo pecado. Entonces, Él nació de mujer y nació bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo el poder de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos: Abba, Padre. Eso está en Gálatas capítulo 4, del 4 al 6. Y el verbo se hizo carne, Juan capítulo 1, versículo 14. Y dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 8: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Dice, siendo en forma de Dios. Eso significa siendo igual a Dios. Él no estimó el ser igual a Dios. Él no se aferró a esa prerrogativa divina. Él no se aferró a su divinidad de forma egoísta, sino que se despojó de sus privilegios como Dios. Diga conmigo: se despojó de sus privilegios como Dios. Se despojó de forma voluntaria, dejando a un lado su gloria, dejando a un lado su independencia, sus atributos como Dios, sujetando toda su vida al Padre, según Juan capítulo 8, versículo 29. Entonces aquí hay dos palabras claves, que es la palabra morfe, forma, siendo en forma de Dios. Esa palabra forma es la palabra morfe, que significa teniendo la misma forma de Dios. No es una forma física ni estructural, sino espiritual. Eso significa Jesús compartiendo la misma naturaleza de Dios, siendo 100% Dios. No estimó el ser igual a Dios, sino que se convirtió en un hombre, 100% hombre. Él existía desde antes de su encarnación en forma de Dios, y después de la encarnación toma la forma de siervo. Y como siervo decide humillarse aún mucho más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea que siendo Dios, aprendió obediencia y se convirtió en un siervo, y murió en la cruz voluntariamente, de una forma vergonzosa. Eso se conoce como la kenosis de Cristo, la humillación de Cristo. Jesús se humilló a sí mismo para venir y ser carne. Luego se hizo pecado voluntariamente por nosotros, muriendo en la cruz. Es la palabra kenosis. Esto no significa que Él perdió su deidad. Esto no significa que Él perdió su divinidad, sino que las dos naturalezas se manifestaron en Él, siendo 100% divino, pero también 100% humano. Pero ¿qué hizo Él? Se despojó ¿de qué? De sus atributos divinos. Diga conmigo: se despojó de sus atributos divinos. Y por cuanto Él se humilló, y yo quiero que esa gente que están ahora mismo leyendo la Torá escuchen esto.
y estudiando la Torá, escuchen esto. Y por cuanto Él, Cristo Jesús, que es un extraño para ustedes, en cuanto Él se humilló, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio una nueva posición, transformándolo en el centro visible de la deidad. Yo creo que eso merece un aplauso. Transformándolo en el centro visible de la deidad por haberse humillado hasta la muerte. Este nuevo pacto se caracteriza por su legalidad. Jesús entró al mundo de forma legal a través del vientre de una mujer. Satanás cayó del cielo como un rayo de forma ilegal, según Ezequiel 14, del 12 al 18. Jesús luego les dijo a los discípulos: yo lo vi caer desde el cielo como un rayo de luz. Jesús estaba hablando de su preexistencia, cuando Él tenía la forma de Dios, según Lucas 10, 18. Esto demuestra la legalidad versus la ilegalidad. Amén. Satanás llegó primero que Jesús a la tierra, pero llegó de forma ilegal. Nunca tuvo la presencia de un cuerpo. La presencia de Jesús fue legal, y lo legal siempre desplaza lo ilegal. Yo no sé si usted está entendiendo el espíritu de esta enseñanza, porque esto es guerra espiritual de alto nivel. Cuando lo legal aparece, la ilegalidad desaparece. Cuando Cristo entra en escena, los demonios desaparecen. Cuando Cristo entra en escena, el diablo desaparece. Entró lo legal. Todo lo que es ilegal automáticamente deja de ser. Y yo quiero que ustedes escuchen esto para concluir con broche de oro, y para que sepa quiénes somos en Cristo Jesús. La ilegalidad de un pacto no se resuelve echando fuera demonios. No se resuelve orando en lenguas. No se resuelve entreteniendo a la gente. No se resuelve manipulando las emociones de las personas, sino que se resuelve estableciendo la legalidad de un pacto. Así que díganle al que está a su lado: lo ilegal desaparece cuando nos movemos legalmente. Legalmente. Así como la fórmula para contrarrestar la desobediencia es la obediencia, de igual forma, para resolver el problema de la ilegalidad, necesita la legalidad. Amén, hermanos. Así que díganle al que está a su lado: cuando lo legal entra en vigencia, lo ilegal se extingue. La gracia entró en evidencia, la ley se extinguió. Un aplauso fuerte al Señor. Dígale al que está a su lado: nosotros como iglesia no necesitamos más entretenimiento. Necesitamos palabra del nuevo pacto. Necesitamos enseñanza del nuevo pacto. Necesitamos palabra del nuevo pacto.
Necesitamos adoración y alabanza del nuevo pacto. No diga que agarra tu maleta, Satanás, y vete de aquí, no. Diga, necesitamos adoración, adoración y alabanza del nuevo pacto. Necesitamos adoradores del nuevo pacto.